compartir que vamos a tener como obsequio para nuestra audiencia el día de hoy un pase doble para que ustedes se vayan a la ExpoGAN. Este pase doble ustedes se lo pueden ganar comunicándose a nuestro WhatsApp 6628-472364. Se los voy a repetir, 6628-472364. ¿Qué tienen que hacer? Decirnos que quieren este pase doble. Es para la entrada general, para la entrada general, porque ya pues el tema del palenque se cuece aparte, otro tipo de atracciones esa parte, pero para la entrada general, un pase doble como cortesía de acá de Radio Sonora para ustedes. Bueno, entonces ese es un tema. Otro tema es que acá le hemos dado seguimiento en este espacio a todo lo relativo a la campaña de pues este proceso electoral extraordinario del Poder Judicial que estamos viviendo en México. Sonora no es la excepción. Aquí en este espacio nos han visitado varios candidatos y candidatas y hoy recibimos a Abner Israel Lara Martínez, quien es candidato a juez de distrito en el estado de Sonora. Bienvenido, Abner, buenos días. Muchísimas gracias. Si se puede acercar también el micrófono, Abner, Muchísimas para que gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Abner. Cuéntenos, por favor, ahorita en el preámbulo estábamos platicando, usted es originario, Abner, de Tlaxcala. ¿Qué lo trajo por acá, por Sonora, y en dónde realizó sus estudios? Cuéntenos. Sí, soy originario de Tlaxcala. La verdad, por el trabajo de mis papás, siempre me estuve moviendo en el centro del país. Y cuando entré a la universidad, yo estudié en la UNAM, a partir de ahí me independicé, me fui a Ciudad de México, realicé todos mis estudios allá y después buscando trabajo. Me fue un poquito complicado ingresar al Poder Judicial de la Federación. En Ciudad de México no lo logré, ahí estuve en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa haciendo mi servicio. La persona con quien hice mi servicio me invitó a trabajar a la sede en Puebla. Me fui a Puebla y allí hice un curso que nosotros le llamamos curso básico, que es para ser secretario o secretaria de juzgado. Lo hice, conocí a una magistrada lindísima que me apoyó muchísimo y a través de ella fue como pude entrar al Poder Judicial de la Federación. Estuve en Puebla, se acabó el nombramiento, me fui a Cancún también buscando oportunidades y ya luego llegué aquí y aquí ya llevo más de 6 años. Yo enamoradísimo de la ciudad, enamoradísimo de las personas, del estado, me parece increíble. Bueno, ya tienes 6 años acá en Sonora y buscas, Abner, ser candidato a juez de distrito. Bueno, eres candidato, más bien buscas ser juez de distrito. Cuéntanos, ¿por qué quieres ser juez de distrito? Esta es una historia que ya he contado, recientemente le he contado mucho, antes no la había contado, solo como a 2, 3 personas. Cuando yo era chiquito tenía como 5 años. Nací en una cuna muy humilde, en un rancho con apenas 50 personas. Mis papás por trabajo se fueron a vivir a otra ciudad que se llama Cuautla. Cada año en verano procuraba toda la familia reunirse íbamos al rancho. Entonces, cuando tenía 5 años fuimos al rancho. De regreso a la ciudad tuvimos un accidente de tránsito. Chocamos, pues llegaron las patrullas. En ese momento, en todo el alboroto, escucho a decir a un policía, ¿sabes qué? Tu papá ya nunca va a salir de la cárcel, se lo llevan encerrado, nunca va a salir de la cárcel. ¿Te imaginas? 5 años, el sentimiento que yo tuve, la tristeza, dije, ¿qué va a pasar con mí? Ya no voy a estudiar, mi sustento y demás. Nos vamos a la casa, eso sucedió en Estado de México, nos vamos a la casa Morelos. Y tiempo después lo veo entrar por la puerta y le digo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, ya me dejaron salir. ¿Y cómo le hiciste para que te dejaran salir? Y me dijo, un abogado me tramitó un amparo. Mi papá no es nada jurídico, no sabe nada de derecho. Y yo dije, ¿un amparo? ¿Qué es un amparo? ¿No? O sea, en ese momento, lo único con lo que yo la relacioné es con el nombre de una mujer. Y dije, ¿será una mujer que le otorgó? O sea, que por una mujer dejaron salir que a mi se papá. llama amparo. Sí, exactamente. Y a partir de ahí yo dije, ¿y te lo tramitó un abogado? Sí. Y oye, ¿te van a volver a detener con esto? No, y mientras siga vigente, no. Yo dije, órale, qué padre, los abogados tramitan amparos y... Que permiten a las personas exactamente. salir. Y en ese momento yo dije, yo quiero estudiar Derecho porque quiero llevar esa paz que yo tuve a los 5 años a todas las personas que injustamente reciben un acto de autoridad y que necesitan ser protegidos. ¿Eso es lo que hace un juez de distrito?
Sí, tramitamos amparos de todos tipos, bueno, procesos civiles y amparo, que es el mayor número de juicios que tenemos, ¿no? Y el amparo es un medio extraordinario que tiene por objeto proteger derechos ante las autoridades, ante arbitrariedades de las autoridades. Las autoridades en ocasiones, pues, se equivocan en su actuar, no con intención, ¿no? En ocasiones pues todos somos humanos, todos cometemos errores, a veces no actuamos de la mejor manera, a lo mejor, y a través del juicio de amparo podemos revisar esos actos de autoridad para determinar si son correctos o no. En caso de que no, pues otorgamos el amparo, lo que ocasiona un beneficio a la población. Que además se constituye una de las herramientas principales en la impartición de justicia. ¿Consideras que actualmente debe de hacerse algo en cuanto al amparo, revisarse, no sé si es hacer modificaciones, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto al amparo? Pues es un tema muy interesante porque el amparo, para llegar al amparo, es última instancia. Entonces tienes que agotar todo lo ordinario, todos los recursos que la ley te prevé, todos los juicios que la ley prevé para llegar al amparo. Entonces, nosotros solo podemos conocer de él si las personas van y se quejan. Si no van y se quejan, yo ni enterado de que hay injusticias, de que hay arbitrariedades. Recientemente hubo una reforma que limitó un poco más a que solo la persona a quien le afecte el acto puede ir al amparo. Puede ir a solicitarlo. Ajá, puede ir a solicitarlo, exactamente. Ajá. Yo creo que en ocasiones eso no es tan viable porque gran parte de las arbitrariedades sucede con personas que no tienen tanto conocimiento del amparo. Quienes sí, a lo mejor asociaciones civiles, organismos del propio Estado que se encargan de proteger derechos humanos, y a lo mejor ellos sí pudieran y tienen más conocimiento, tienen más recurso, pero esto ahorita está muy limitado. O sea, para que ellos puedan acudir, híjole, casi es algo casi imposible. ¿Es costoso? ¿Un amparo es costoso? En términos económicos, de tiempo, Pues la administración de justicia es gratuita, pero pues sí, lo que te cobra el abogado, pues sí podría ser costoso. El tiempo en que se tarda, por ejemplo, en el juzgado tenemos un promedio de mes y medio por cada juicio, ¿no? O sea, así de todos los juicios, un mes y medio. Pero luego esas actuaciones pueden ser revisadas por un tribunal colegiado y a veces en tribunal colegiado sí se tarda un poquito. Ahora que tocas ese tema me parece súper importante. Yo siento que en ocasiones hay personas que nunca deberían ir al amparo porque nunca se les deberían violar derechos humanos. Por ejemplo, tenemos muchos asuntos de atención médica en donde no otorgan medicamentos para VIH, por ejemplo, y van al amparo, otorgamos el amparo y obligamos a la autoridad a que otorgue esos medicamentos de manera constante y reiterada, ¿no? Pero podría hacerse desde antes de sí. Solucionarse antes de llegar al amparo. Claro, exactamente. Pero a ti, pues a un juez de distrito ya llega como último recurso, pues. Sí, como último. ¿A ti no te correspondería solucionarlo antes o sí? No, a lo mejor no. Fíjate, uno de los problemas del sistema jurídico mexicano es que hay diferentes poderes. Entonces, ¿yo cómo lo podría solucionar? A lo mejor mandando una iniciativa al Congreso, pero no me corresponde a mí porque yo solo administro justicia y no me gustaría pensar que se quisiera pensar que me estoy intrometiendo en las funciones de otro poder. Entonces, yo solo puedo actuar si llegan al amparo. Ahora, a través de este proceso, al que yo no estaba acostumbrado, pero me parece súper interesante, me he dado cuenta de algunas cosas que afuera se ven y que dentro del juzgado no. Ahora he ido a volantear a las colonias, historias, híjole, que me parten el corazón. Y sí he pensado, dije, tenemos que hacer algo, o sea, tengo que hacer algo después de esto porque no podemos seguir con igual. Y algunas cosas son simples, o sea, algunas cosas solo es cuestión de administración, de celebrar los contratos a tiempo para que no se violen derechos humanos. Hace tiempo estaba prohibido, por ejemplo, el matrimonio entre mujer y mujer, hombre y hombre. Eso se solucionó a través de un... Que las primeras aquí en Sonora fueron por amparo. Exactamente. Tuvieron que ir a amparo. Exactamente. Y es lo que pienso, o sea, esa violación de derechos humanos nunca debió haber llegado al juicio de amparo, porque nosotros como Estado, yo parte del Estado, tenemos la obligación de respetar, garantizar, proteger los derechos humanos de todas las personas. Entonces eso nunca debió haber llegado al amparo, pero bueno, llegó. Una asociación civil promovió un amparo contra la omisión del Congreso de modificar esa disposición y ajustarla a la Constitución, concedimos el amparo, se reformó la ley y a partir de ahí ya todas las personas del mismo
sexo se pueden casar, del mismo género, ¿no? Ahorita decías algo muy importante, mencionabas que mucho de lo que tú puedes hacer es contribuir a que a lo mejor sean más ágiles ciertos procesos adentro, pero pues no dependería únicamente de ti. Entonces, ¿cómo hacer o cómo todo el sistema debería de cambiar para que eso sea posible y que no existan violaciones a los derechos de las personas? En el juzgado, aquí en Sonora hay 13 juzgados. En el juzgado no quisiera presumir, pero sí somos de los más ágiles. El juez ha intentado crear mecanismos a través de los cuales se agilizan todos los procesos. Por ejemplo, dividió las mesas por materia, ¿no? Entonces, una materia siempre va a haber los asuntos penales. Eso genera que se cree más experiencia en ese tema. Entonces, los asuntos son reiterados, o sea, es el mismo tema muchas veces, y eso genera que sea más ágil todo. Tenemos de los mejores números, y también la segunda parte que me gustaría comentar es educación, o sea, siempre cursos constantes. Con el ministro Saldívar se dio un poquito eso, nos obligaron a tomar cursos en los que yo aprendí mucho, pero creo que esa constancia en la educación, capacitación constante puede generar que agilicemos los trámites, que agilicemos el amparo y pues que resolvamos con la mayor prontitud. Oye, ¿y cómo crees que va a impactar estas elecciones, el que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a quienes van a estar por ejemplo, como jueces o juezas de distrito, como es tu caso que buscas un espacio aquí como juez, pero ¿cómo va a impactar esta elección realmente en la impartición de justicia, en la percepción ciudadana del poder judicial y demás? ¿Cómo va a impactar? Es la pregunta más difícil que me has hecho. Bueno, es una reforma. El Poder Judicial necesitaba una reforma, sí o sí necesitaba una reforma. Había cosas que se necesitaban mejorar. No sé si esta reforma sea la mejor. Yo espero que sí. Yo de verdad tengo todo el deseo de que sea lo mejor esta reforma. Creo que por primera vez nos otorgaron a los ciudadanos un poder increíble de poder votar a los jueces y magistrados. Es un poder que prácticamente ningún país del mundo lo tiene, con excepción de 1 o 2 por ahí de Latinoamérica. Y ahora, anteriormente el proceso de selección era a través de exámenes. Entonces pasabas 5 años de secretario, hacías examen, lo reprobabas la primera vez porque casi el 95% lo reprobaban. Ya la segunda vez lo pasabas, te ponías a estudiar mucho, era mucho estudio. Yo ya tenía mi libreta llena de apuntes. Entonces eso garantizaba que las personas más preparadas llegaran al poder. Claro, eran las más preparadas, no sé si en otras atribuciones reunían todas las características que debe tener un juzgador. Ahora le delegamos se delegó ese poder a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me encantaría? Pues que se fijaran en los perfiles, personas amables, educadas, estudiosas, con experiencia. Si no llegan los mejores perfiles, híjole, se me va a hacer un poquito complicado que esta reforma tenga un efecto positivo en la sociedad. Si llegan personas que pues no son los mejores, o sea, sí, no tan estudiadas, no tan preparadas, no tanto conocimiento, híjole, creo que sí va a ser un poquito complicado, porque al final uno como secretario hace una propuesta, siempre, o sea, la forma de trabajar, hacemos propuestas y el juez decide al final, ¿no? Pero sí es muy común que le pasemos la propuesta al juez y nos diga, oye, ¿y te fijaste tal cosa? ¿Y viste esto? ¿O analizaste tal jurisprudencia? Y te va dando guías, ¿no? Entonces, y eso él bien, por toda la experiencia y conocimiento. Último mensaje que le quieras dar a la audiencia. Ciudadanía, infórmese sobre los candidatos, por favor. Yo soy Abner Lara, voy a estar en la boleta amarilla, voy a ser el número 20. Les agradezco muchísimo su participación, es muy importante. Aprovechemos ese poder que tenemos ahora de elegir a personas juzgadoras. Que por cierto vienes de amarillo, vienes con el número 20. Sí, soy el número 20, boleta amarilla. Muy bien, muchísimas gracias a Abner Israel Lara Martínez, candidato a juez de distrito en el estado de Sonora. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Mensajes, regresamos. Radio Sonora presenta